Vamos a seguir con nuestro compañero recién llegado, sí, que tenemos que, mientras te preparas tecnológicamente, PowerPoint y demás, si te parece te voy introduciendo. Pues nada, él es Alberto Venegas Ramos. Bueno, se licenció en Historia por la Universidad de Extremadura y después cursó diferentes másters sobre investigación histórica y práctica docente. Ha impartido docencia en Geografía, Historia e Historia del Arte en la Comunidad de Madrid durante 3 años. Ahora mismo estudia Antropología Social y Cultural por la UNED y es investigador doctoral en los usos públicos de la historia por la Universidad de Murcia. Forma además parte del grupo de investigación de historia y videojuegos. Además es director de la revista Presura, o sea que tenemos un honor de tenerte aquí, un director de revista. Bueno. Entonces, nada, en cuanto estés preparado, estaremos encantados de escucharte y nada más. Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, primero, perdonad la tardanza y llegar un poco tarde, pero bueno, trabajo como profesor de secundaria y he acabado las clases hace poquito. Luego, bueno, me gustaría empezar a... Bueno, pues agradecer, ¿no?, a los organizadores del evento, especialmente a Fede y a todos aquellos que desde una charla pequeña convertimos esto en una realidad. Así que bueno, a todos muchas gracias. Yo no lo siento mucho a todos mis compañeros por haberme perdido las charlas de la mañana. Bueno, yo voy a hablar de orientalismo digital y de un análisis del contenido histórico de los videojuegos ambientados o relacionados con el Gran Próximo Oriente. Bueno, orientalismo ya sabemos que al principio fue una definición de la fascinación que despertaba Oriente en el Occidente, sobre todo en las clases altas, con los que hacían visitas y tal. Y luego ya más tarde, sobre todo con el libro clave de Edward Said, Orientalismo, cómo se convierte en un estudio de cómo se representa o cómo imagina Occidente Oriente. Bueno, mi charla se va a dividir un poco en una presentación general de los rasgos más o menos generales. Luego lo voy a aplicar a un caso concreto, que en este caso es el videojuego Uncharted 3, la tradición de Drake. Me parece que este juego es interesante por una serie de razones que más tarde veremos. Y por último intentaré realizar una serie de conclusiones sobre qué importancia tiene el estudio de este tipo de asuntos y sobre todo qué consecuencias políticas y sociales podemos derivar de esta serie de manifestaciones culturales. Y por último, bueno, pues definir un poco por qué Gran Próximo Oriente, y no solo Próximo Oriente, porque bueno, Gran Próximo Oriente es una región geográfica que también toma desde Afganistán y Egipto. Entonces es un ente geográfico mucho más amplio que me permite, bueno, pues jugar más con las representaciones de estos videojuegos. Bueno, creo que me ha hecho mi compañera también antes, o en el metro coaficiado lo he oído en Twitter, que ponía que Europa, que Oriente fue inventada por Occidente, y que es totalmente cierto. La imagen que tenemos nosotros de Oriente está inventada y sobre todo procede aproximadamente del siglo XIX, cuando Francia y Gran Bretaña se interesaron más por los temas de África, ¿no? Y Oriente sobre todo por el imperialismo. Si escarbamos un poco las representaciones culturales de esta época, podemos llegar a la conclusión de que muchas de ellas aparecen en esta época. Bueno, una cita de Seib que dice: Oriente es casi una invención europea, dice, la antigüedad ha sido escenario de romances, seres exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias extraordinarias. En relación a esta frase también es porque he elegido Uncharted, porque representa la idea más clásica de orientalismo, que es la que está presente también en películas como por ejemplo la saga Indiana Jones. Bueno, según mi punto de vista, hay 3 tipos de videojuegos ambientados en el Próximo Oriente. Los primeros son los que están ambientados, los que están hechos en una fecha anterior al año 2001. Otros los que están hechos en una época posterior a 2001 y luego un cajón desastre donde están todos relacionados con ese exotismo oriental. Bueno, los que están producidos o hechos antes de 2001 pues tienen que ver con la guerra del Golfo y sobre todo y también con la invasión soviética de Afganistán. Por ejemplo, tenemos el caso paradigmático del señor Rambo ayudando a mujahidines a luchar contra los rusos, ¿no? Eso también aparece en el videojuego homónimo de este. Entonces, en el año 2001 el interés era eso, guerra del Golfo e invasión, primera guerra del Golfo, evidentemente, y la invasión soviética de Afganistán. Tenemos ahí una serie de juegos, no he puesto todos porque sería gigantesco, pero bueno, tenemos muchos que la mayoría de ellos también están financiados por el ejército estadounidense y por empresas ligadas a grandes medios de comunicación, como por ejemplo pues Patriot, su nombre lo dice, no deja lugar a dudas, o bueno, Operación Desert Storm, que evidentemente tampoco fueron muy imaginativos con el título. Posterior a 2001, Torres Gemelas, 11 de septiembre, y cambia el paradigma. Se relacionan, hay 3 conceptos que se unen: terrorismo,
terrorista, árabe y musulmán. Esa trilogía conceptual queda definida en una gran cantidad de libros. Por ejemplo, el ensayo paradigmático para mí, que me enseñó todo ese tipo de historia, es de Susan Faludi, La pesadilla terrorista. En él nos habla de cómo se va cambiando el malo de la película desde el enemigo soviético al enemigo ya musulmán. Hay casos que son paradigmáticos. El caso de la saga Call of Duty me parece el mejor de todos, sobre todo, bueno, el mejor de todos y el peor de todos, pero sobre todo la segunda parte de Modern Warfare 2 me parece muy paradigmático en ese sentido. Pero bueno, ahí pongo algunos, como por ejemplo Medal of Honor, Warfighter y sobre todo el siguiente Medal of Honor, donde tuvieron la gran polémica con los talibanes, que permitieron que el jugador occidental pudiera controlar a los talibanes. Acto seguido se empezaron a quejar decenas de ministros de defensa, prohibieron el juego en las bases estadounidenses y que pasaron a llamarse fuerzas de oposición blancas, no sé por qué. Pero bueno, hay mucho, ¿no? El típico Counter-Strike, etcétera, etcétera. Y luego, por último, relacionado con el exotismo oriental, que está más ligado a la faceta que voy a desarrollar yo un poco más hoy, que es ligada más a los tesoros arqueológicos, al oriente místico, al Aladín que dice mi compañera, a ese tipo de historias, ¿no? Que tenemos ahí mucho, sobre todo, bueno, Indiana Jones y tal. Con esto, una de las cosas que quiero que más o menos se manifiesta dentro de mi charla es que los videojuegos, todos estos videojuegos no tienen una fuente histórica, no se basan en la historia, se basan en elucubraciones políticas o en la cultura popular. En el caso de Uncharted lo iremos descubriendo luego más tarde, pero son todos, es decir, leyendo y tal sobre, por ejemplo, la saga Uncharted, pues no leí a ningún desarrollador que haya cogido un libro de historia. ¿Qué hizo? Pues se vio las películas de Indiana Jones, se vio las películas de Miramax, se vio las películas de Universal, se vio las películas de los años 50-40 y con ese batiburrillo de ideas locas en su cabeza, pues creó esa historia. Entonces las cuatro características principales de todos estos videojuegos, da igual que sea anterior a 2001, posterior a 2001 o exotismo, son estos. Es decir, el discurso dominante presenta siempre a los musulmanes como una amenaza. En ningún juego de todos estos que hemos visto antes, el occidental va a Oriente y allí le ofrecen pastas y café. No, le pegan tiros y lo matan si pueden, ¿vale? Y siempre el musulmán se declara como una potencial amenaza. Hay un juego, el Command & Conquer, no recuerdo ahora cuál, pero la unidad especial del bando árabe eran hombres con chalecos bombas. ¿De acuerdo? Es decir, eso queda de manifiesto, pues la idea que se tiene de Oriente en los videojuegos. Como, vamos, el coco no, lo siguiente, el duque de Alba para los holandeses. Entonces, las palabras los musulmanes siempre aparecen como una amenaza, como algo que te va a dañar, que te va a hacer daño. También, bueno, vamos a ver después. Luego, las palabras Islam y terrorismo van unidas, van normalmente unidas. En muchas ocasiones, los enemigos o los antagonistas de estos videojuegos tienen atuendos religiosos. Por ejemplo, en el Medal of Honor, por ejemplo, siempre aparecen con el pañuelo o aparecen con una serie de símbolos religiosos. Siempre. Nunca, creo que muy pocas veces se pueden encontrar algunas manos los árabes que han aparecido en vaqueros en un videojuego. Yo creo que nunca. Bueno, un vaquero o un pantalón de pana, no soy exclusivo con eso. El caso es que siempre aparecen con ese atuendo musulmán. Parece que una persona que nazca en Irán ya directamente, obligatoriamente tiene que ser musulmán. A lo mejor es ateo el hombre y no lo sabemos, son prejuicios que tenemos. Vale, entonces, por eso el tercer punto es que los musulmanes ordinarios no aparecen. Vuelvo a poner el ejemplo porque es que ese ejemplo me parece muy bueno. En Modern Warfare 2 vas a una ciudad de Afganistán, bueno, no sabes qué es Afganistán, una ciudad anónima, y no ves ni un solo musulmán. No ves en una casa un plato o un tenedor. Lo único que son parapetos para tú disparar ¿a quién? A musulmanes, claro, evidentemente. Entonces realmente esos musulmanes, la sociedad civil se evapora. Pero no solo la sociedad civil se evapora, sino que toda la soberanía nacional de esos países se evapora. Imaginaros en esos juegos. ¿Alguna vez en un juego un personaje ha pedido permiso al país para ir a ese país? No, nunca. Se presentan en el país, roban las reliquias que sea y se van. Pegan los tiros que se van y se van. No hay ningún tipo, se pasa por alto por completo la soberanía nacional de estos países. Se pasa por completo cualquier tipo de legislación de estos países. En este Uncharted 3, por Dios, un avión entero pega un porrazo en el país y nadie va a ver qué ha pasado. Y realmente eso es importante porque se está obviando por completo una sociedad y una nación entera, porque está todo desde esta óptica occidental. Bueno, y por último, el conflicto domina siempre. Yo no recuerdo casi apenas ningún videojuego en Oriente que no sea
dar leches. No recuerdo. Hay algún, por ejemplo, podríamos decir Faraón, ¿no? Que es en historia antigua y tal, pero incluso ahí hay muchísimas misiones que son bélicas, que son violentas. Tanto estas 4 rasgos que están desglosados en esos artículos que menciono, pues nos dicen las 4 características principales o dominantes de las representaciones del Oriente, del Gran Próximo Oriente en los videojuegos occidentales. Porque esa es una característica que vamos a ver en la conclusión, cómo realmente estos videojuegos se consumen a nivel global, pero se producen a nivel local. Es decir, esa diferencia también es importante. Bueno, Sanhagen, que es uno de los principales, uno de los que empezó con este orientalismo digital y sobre todo con unos artículos sobre los árabes, primero en el cine y luego más tarde en los videojuegos. En el cine, bueno, tenemos un libro bastante bueno, Hollywood War Machine, que está bastante bien, que habla también sobre todos estos tópicos. Nos dice que en la pantalla los árabes y musulmanes continúan apareciendo como una amenaza cultural en forma del otro. Ninguno personaje de un videojuego se para a conversar con, ahora ya veremos, por ejemplo, en Uncharted, con quién conversa el protagonista, con un señor que parece sacado del Mil y una noche. Y él o ella carece de rostro humano. Normalmente nunca, en los videojuegos normalmente de acción, nunca aparece el rostro de alguien porque puede llegar al lugar a empatizar con él, incluso ya al acabar con él, bueno, pues estás acabando con un ser humano. Al quitarle el rostro, no, al quitarle el rostro estás acabando con algo que te ataca. Entonces está justificada esa violencia. Míticos desiertos, como ha dicho la compañera, aquí vamos a ver igual, el desierto es omnipresente. De hecho, en este juego, en Uncharted, hay 2 o 3 misiones en las que solo hay desierto y un señor dando tumbos por el desierto, salpicados de pozos de petróleo. Bueno, pues cualquiera, por ejemplo, el segundo Battlefield, pues tiene casi, bueno, perdón, no recuerdo ahora mismo cuál es, pero uno de los Battlefield, que también está ambientado en este momento, pues se ve, son imágenes cogidas, por ejemplo, de los de películas y documentales sobre la guerra de Irán-Irak, del 80-88, pues cogen muchísimas imágenes de ahí y las trasplantan, los pozos de petróleo ardiendo, los tiros y tal. Deterioradas mezquitas, palacios, cabras y camellos. Camellos que no falten. Entonces, he escogido Uncharted 3 para desarrollar un poco esto, porque Uncharted 3 ya sabéis que es un juego realizado por la empresa estadounidense Naughty Dog, publicado en 2011, que es, bueno, pues evidentemente la tercera parte. Y en el personaje protagonista, occidental, caucásico, mediana edad, varón, esas son las características de todos los personajes, pues tiene una serie, es cazatesoros, sea lo que sea eso. Y este hombre lo que se dedica es ir a robar reliquias, ¿no? Y en esta tercera parte, pues toma contacto con Oriente, con una ciudad que es Irán de los Pilares, la Ubar, que es más o menos, tiene la función en el Corán de la Sodoma y Gomorra de la Biblia. Bueno, en el Corán, si tienes curiosidad, esta ciudad se le llega a mencionar con una línea. Es en las Mil y una noches, compilación de cuentos, hecha también por un occidental más tarde, en Siria, donde realmente se desarrolla la descripción de la ciudad de Irán de los Pilares, ya un poco más tarde. Entonces, bueno, pues este hombre va a esa ciudad, pero va a esa ciudad no porque haya estudiado, sino porque un cruzado apareció por allí y la encontró y se fue. Un cruzado francés. Luego vuelve a aparecer en la historia con el pirata Drake, con Drake. Un inglés, también blanco, varón. Y luego vuelve otra vez con T. Lawrence y, el famoso Lawrence de Arabia, que supuestamente también la descubre. Es decir, el videojuego toma contacto con Oriente a través de una cadena de 3 personajes europeos. Claro, eso ya estamos viendo cómo se nos va a presentar el Oriente a través de una concatenación de fuentes occidentales, inventadas, por supuesto. Aquí eso no falta ni explicar. Y en este juego, ¿no? Ya a mediados de la primera, un poco ya avanzada la trama, pues uno ya marcha a Oriente. ¿A dónde? No sabemos. Supuestamente primero a Siria, ¿no? Y se destroza el castillo de Damasco con, bombas, fusiles, etcétera. Y por allí tampoco aparece ningún policía. Se montan en un autobús y se van tan panchos después de acabar con una ciudad delantera. Entonces, pero sin embargo sí que es interesante saber cómo nos hacen ver que eso es Oriente, como pues la arquitectura. A ver, bueno, pues fijaros, ¿no? Esta ciudad es posterior, pero realmente aparecen pues siempre con esa arquitectura tan característica de los arcos, el marrón del adobe, etcétera, etcétera. Ahora que supuestamente ya a través de un vistazo, pues ya sepamos dónde estamos. Bueno, la sociedad árabe es obviada. Por ejemplo, la primera parte en Siria no aparece nadie de la sociedad civil, no aparece solo aparecen cientos de asesinos, en este caso occidentales. Es por completo árabe. Ninguno posee líneas de diálogo en el juego, salvo uno, que es Salim o Selim, que es el compinche del amigo. Pero este hombre se presenta
Hola, soy Salim. Y en vez de, bueno, pues yo soy el líder de una tribu nómada de bereberes en el siglo XXI y el hombre con vestido a igual, a caballo, con una cimitarra al cinto y al final donde acaba, en un campamento, en el fuego, mientras hay todo tipo de alfombras, de encajes, etcétera. Ese es el único personaje de Uncharted 3 que tiene presencia en el juego, que tiene líneas de diálogo. Con lo cual eso ya es definitorio, ¿no? La forma en la que realmente se presenta el escenario, es decir, que una forma completamente anacrónica, tergiversada, deformada, incluso podemos hablar corrupta. Es decir, el mundo, como pongáis, el mundo árabe, el mundo oriental de Uncharted 3 se recrea a través de la interacción con Occidente. No tiene valor por sí mismo, es un escenario, es un sitio donde ir a pegar tiros y buscar reliquias e irse corriendo de allí, y no tiene un punto de protagonismo, es obviado por completo, no es entendido, no es comprendido, no se acude a sus fuentes, sino que se acude a obras de la cultura popular occidental para recrearlo. Eso nos habla de una completa desinterés y obviación por esa parte. Aquí, por ejemplo, esa ciudad, una ciudad en Yemen, que supuestamente van a la capital de Yemen, no lo dicen, ¿de acuerdo? Ellos van a Arabia, no van a ningún sitio en concreto. Y ahí, bueno, pues imaginamos, ¿no? El minarete, ¿no? Todo, el desierto, los desfiladeros, la roca. No aparece ningún signo de vida, sí, cables telefónicos, pero aparece un señor asoma a la ventana. Bueno, ¿cómo aparece la población? Pues mira, esta es cómo se representa la ciudad. Él lo vuelvo a decir, él no habla con nadie en la ciudad, él va allí y comienza a correr, comienza a pegarse porrazos y cae en un pozo y resulta que justo en el pozo en el que cae está la entrada a la ciudad maravillosa de Ubar. Bueno, pues no, como hemos vuelto a decir, todas las mujeres que salen en la ciudad, por ejemplo, aparecen veladas, ¿no? Con el burka. Todos los hombres aparecen, bueno, con una vestimenta, parece un Hare Krishna, pero bueno, ¿vale? Parece siempre ese sentido religioso oriental, ¿vale? Pero sobre todo en este caso característico me parece fundamental, las mujeres todas, absolutamente todas, aparecen con el burka, y los oficios que aparecen en la ciudad pues son los que hemos puesto antes. El único que se escuchan por detrás, pues vender alfombras, vender cosas, vender mirra, vender objetos que la cultura popular nos ha hecho creer que son que pueden ser o no, pero que pertenecen a allí. Bueno, madre mía. Y este es el famoso, bueno, como con pinche de compañero. Bueno, es que realmente el líder de una tribu beduina, y él dice que sí, que él sabía que había allí una ciudad, que los Dijin, los genios, se lo habían dicho por la noche y lo sabía porque allí estaba también el rey Salomón. Nos podemos atrever a la idea de saber oriental, del sabio oriental, de la creación oriental está basada pues en las leyendas de Marco Polo, etcétera, que también evidentemente el hombre era de Venecia. Entonces, bueno, pues este es el único. Y claro, ¿qué papel tiene este hombre? Pues tiene este hombre el del aliado que no da la talla. Porque realmente, si él sabe todo eso, leche, porque vaya él y lo salve la ciudad, ¿no? Pero él no es capaz, porque, pobrecito mío, es beduino. Entonces, realmente necesita del occidental para salvar su mundo, porque otra de las características principales es que viven en la ignorancia. Uncharted 3 tiene muchísima influencia de la novela Kim de Rudyard Kipling, que es el autor del poemilla, ¿no? De la carga del hombre blanco, la que habla de que los pueblos orientales, los pueblos son primitivos e ignorantes, y es la carga del hombre blanco llevarlos a espaldas hasta que alcance la civilización. Por lo tanto, aquí ese esquema se repite igual. Esta serie de personajes son ignorantes del peligro que les rodea, porque si conocéis el juego, madre mía, por Dios, si se destapa lo que hay ahí, el mundo se acaba. Sin embargo, ellos no lo saben, que viven a 10 metros. Tiene que venir un hombre de Ohio a salvarlos. Bueno, pues esta es un poco la idea que va representando el juego. No da la talla y es ignorante de su propia situación. Y aquí está la famosa Bar de los Pilares, que es una supuesta ciudad que, bueno, pues que está sacada de las fantasías de las Mil y una Noches. Billy de las Mil y una Noches, cuando menciona a War, que también, bueno, Omar Khayyam también hace una pequeña referencia, pero sobre todo especialmente sale en las Mil y una Noches. En ella pues aparece como una ciudad fantástica que estuvieron creándola durante 1100 de años, para oro y tal. Bueno, pues esto está sacado de esas fantasías, luego ya tamizadas por el filtro de Disney y compañía. Bueno, y aquí me gustaría empezar, ir acabando, porque ¿sabes? No hablaba de Arabelandia, que los juegos no están ambientados en Arabia, en Occidente, en Afganistán, no, están ambientados en un parque de atracciones que se llama Arabalandia, ¿no? Vamos.
Bueno, pues ahí tenéis siempre eso, es decir, la música ominosa. Si ponéis el ojo cuando está en la ciudad, en Uncharted, lo que veis es un ruido estridente de flautas, de tambores, de una serie de música que tiene más que ver con la idea de las serpientes que realmente con otro tipo de música. El desierto, ya hemos dicho que hay 2 misiones exclusivamente centradas en el desierto. Y el desierto, claro, no evidentemente como vacaciones, sino como un lugar amenazante, ¿no? Como un lugar donde, de hecho, este hombre casi la palma allí, el protagonista. Si tenemos entonces un lugar imaginario cargado de tópicos, Arabelandia, donde hay un ambiente sonoro realmente recalcitrante, realmente que no tiene nada que ver con un desierto que hace el lugar de enemigo. Aquí tenéis es decir, el desierto, el hombre ahí medio muerto ya, y la ciudad, que supuestamente era una ciudad que te lo he puesto para que veáis un poco las ruinas, pero que lo encuentran al final. Realmente, a excavaciones arqueológicas, sobre todo a través de fotografía aérea, se han descubierto ciertas ruinas entre Omán y Yemen que podrían ser la UBAR de la que hablan estas fuentes. Podrían ser, porque se han encontrado algunas canalizaciones y sistemas de riego, ¿de acuerdo? Pero claro, de unas pequeñas canalizaciones a esto, pues hay un trecho. Bueno, entonces aquí tenemos eso, el desierto como un lugar amenazante. Bueno, ¿de dónde sale el oriente de la Uncharted? Pues sale de una novela de Tim Powers, se llama Declara, que está basada en la novela de Kim, de Rudyard Kipling, y en esta vemos que es la trama de la Uncharted. Es decir, Andrew Hale, Nathan Drake, nacido en Palestina, bautizado al agua del río Jordán, vive su experiencia, básicamente reclutado a los 7 años por el ultrasecreto británico, una especie de gran juego, sobre todo aquí en esta novela lo que es exactamente igual, porque viene a decir lo mismo al final. Si tienen que salvar una ciudad donde hay unos de jinn, bueno, ya sabéis, ¿no? Espíritus paganos preislámicos, que supuestamente tienen allí que pueden contaminar el agua y pueden volver loco a la gente. Entonces, realmente, ¿de dónde sale? Pues una novela de ciencia ficción y fantasía. Vemos, por ejemplo, uno de los enemigos, que esto es supuestamente para el juego es un Djinn, es un genio de la mitología islámica, que bueno, pues parece, yo no sé, un cráneo ahí azul, de butano. La película Lawrence de Arabia, que es el epítome del orientalismo en el cine. De hecho, él está basado, pero claro, en lugar de basarse en los pilares de la sabiduría, en sus ensayos sobre la guerra civil siria, sobre la guerra árabe contra Turquía, y en lugar de ir a la fuente, ¿dónde va? A la película. Y recoge de la película, como vemos, por ejemplo, una cara sonriente y una serie de, pues el desierto y tal. Y luego el poema es decir, el oriente que crea Uncharted 3 y que crean los videojuegos no está basado en la historia ni está basado en la realidad, está basado en la cultura popular occidental, que tiene con un origen en el siglo XIX y los procesos de imperialismo y sobre todo de imperialismo. Y aquí están los 3 personajes que salvan Oriente y el mundo. ¿Vale? Pues, señor de mediana edad, otro señor de mediana edad y una mujer muy guapa rubia, con ojos azules. ¿Vale? Y nada, pues muchas gracias. Y esto me quería acabar con esta frase de ese porque me gusta mucho. Cuando se discute sobre Oriente, Oriente es el elemento ausente. Esto se cumple hoy. Un extremeño en Madrid hablando sobre Oriente Medio. ¿Vale? Nada, muchas gracias.